Hola a todos, en este video vamos a ver el crecimiento de las 6 conurbaciones más pobladas de Chile entre 1984 y el 2020 a través de Google Earth. Empezamos esta lista por la capital de Chile, Santiago, la cual en su denominada región metropolitana cuenta con aproximadamente 7 millones de habitantes, representando así el 37% de la población total del país. Entre 1984 y 2020 tuvo un incremento de 3 millones de habitantes. Esta cifra de por sí es casi igual a la suma de la población de las siguientes 5 conurbaciones de esta lista. Esta ciudad se encuentra ubicada en el centro geográfico de Chile, a aproximadamente 60 kilómetros de la frontera con Argentina y a aproximadamente 80 kilómetros del Océano Pacífico. Santiago es la tercera ciudad de Latinoamérica con mejor calidad de vida, después de San Juan en Puerto Rico y Montevideo en Uruguay. La siguiente área metropolitana de la lista es la Gran Valparaíso. Con aproximadamente 1 millón de habitantes en su área metropolitana, las principales comunas que componen esta área son las de Valparaíso y la comuna de Viña del Mar, representando entre ambas aproximadamente el 70% de la población metropolitana. Ubicada a aproximadamente 90 kilómetros de Santiago, sobre el Océano Pacífico, en esta ciudad se encuentra el segundo puerto más importante de Chile y uno de los 20 puertos más importantes de toda Latinoamérica. El centro histórico de Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003, siendo en ese año el tercer lugar de Chile en ganar la denominación de Patrimonio de la Humanidad. Actualmente, Chile cuenta con 7 lugares que tienen esta característica. Siguiendo la lista y con una población similar a la de Valparaíso se encuentra la Gran Concepción. Con 950.000 habitantes en su área metropolitana, está compuesta por 10 comunas, siendo las principales Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz y Coronel, representando entre estas 4 comunas el 70% de la población total del área metropolitana. En 1565, por orden del rey Felipe II, la capital de la Capitanía General de Chile fue trasladada de Santiago a Concepción, y durante 10 años, hasta 1575, Concepción fue capital de la Capitanía General de Chile. En este año, el rey revirtió su decisión debido al continuo asedio del pueblo mapuche. Otro dato histórico de esta ciudad es que el 1 de enero de 1818, en Concepción, se proclamó la independencia de Chile. A partir de este cuarto lugar con la conurbación de La Serena y Coquimbo, las ciudades dejan de tener la denominación de área metropolitana. Esta conurbación, con una población de aproximadamente 500.000 habitantes, está compuesta por 2 comunas, las cuales le dan nombre a la conurbación y cuentan con alrededor de 250.000 habitantes cada una, siendo la comuna de Coquimbo un poco más poblada que la de La Serena. Esta ciudad es un importante destino turístico de Chile por sus playas, arquitectura, gastronomía, entre otros atractivos. Esta conurbación tuvo, porcentualmente, el mayor crecimiento poblacional de esta lista entre los años 1984 y 2020, habiendo multiplicado su población poco más de 3 veces la de 1984, con un promedio de crecimiento anual de 1,89% entre estos años. En quinto lugar se encuentra Antofagasta, la cual es la única de la lista que está compuesta por una sola comuna. Con una población aproximada de 440.000 habitantes, es la ciudad más poblada del norte de Chile. Fundada en 1868, es la segunda ciudad más joven de esta lista. Su fundación se dio mientras aún era parte de la República de Bolivia
y se fundó con el objetivo de ser capital de la provincia de Mejillones, y es que esta ciudad jugó un papel importante durante la Guerra del Pacífico al haber sido el lugar de la primera acción militar chilena de este conflicto, el cual tuvo como vencedor a Chile, y es por esto que desde 1884 Antofagasta es parte de Chile. En sexto lugar y finalizando esta lista está la conurbación de Temuco, formada por dos comunas, Temuco y Padre Las Casas, con aproximadamente 350.000 habitantes. Es la ciudad más poblada del sur de Chile y la segunda más poblada de toda la región de la Patagonia, solo por detrás de la conurbación de Neuquén en Argentina. Esta ciudad tuvo porcentualmente el segundo mayor crecimiento poblacional de esta lista, ya que entre 1984 y 2020 tuvo un crecimiento promedio total del 55,71%. Fundada en 1881, es la ciudad más joven de esta lista. En 1883 se dio el último ataque mapuche al fuerte de Temuco y desde entonces se dio la instalación definitiva en la zona. Hemos llegado al final del video y antes de finalizar quisiera mostrar estas dos tablas para complementar un poco los datos que se dieron en este video. Ahora sí, nos vemos en el próximo timelapse.